Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Un gran científico, gran aportador de la ciencia, el señor Albert Einstein, reflexionó sobre esa frase, ¿verdad? Haciendo alusión de que el estudio no es más que una oportunidad para poder llenarnos de conocimiento, penetrar en un bello y maravilloso mundo, donde todo aquel que le saca el debido provecho, ¿verdad? Entra en un mundo imaginario, donde esa imaginación se convierte en realidad a raíz del esfuerzo, considerando que esa imaginación nos puede llevar a varios supuestos, como por ejemplo la imagen que aquí vamos a observar. Pueden observar una anciana, otros pueden observar una chica viendo para un lado. Entonces, la vida depende de cómo usted la quiera ver. El tema que en este día vamos a tratar se llama el tema de documentos, archivos, manejo y redacción. En la clase anterior hablábamos un poco sobre los fundamentos básicos de lo que era la empresa. Hablábamos de la empresa como una entidad, ¿verdad?, que percibe objetivos, que debe ir acompañada de un proceso administrativo, ¿verdad?, que debe de tener ciertos elementos materiales, financieros, tecnológicos para poder funcionar, que dependiendo de cada uno de ellos también teníamos lo que son los tipos de empresa, dependiendo al rubro o al giro que la empresa se quiera lanzar, ¿vea? Ya sea de productos, de servicios, en la industria, en la agricultura, en la atención al cliente, entre otros. Cuando observamos entonces que una empresa tiene todos esos elementos, también llegamos a la conclusión que dentro de una empresa se deben de manejar documentos, archivos, ¿verdad? Al mismo tiempo se tiene que hacer redacción de ciertos documentos. Entonces, en un documento lo vamos a definir como un medio. ¿Qué es lo que tiene un documento? Información. ¿Para qué sirve? Para ilustrar o comprobar algo. Un documento nos permite comprobar algo. Su partida de nacimiento es un documento que le permite comprobar que usted nació X día y X fecha y X lugar. Una factura nos da a conocer que usted, ¿verdad?, ha cancelado una deuda o que ha pagado por un producto o un servicio. Entonces, esas facturas o esos documentos tienen más que son datos. Esos datos, ¿verdad?, son hechos que describen ciertos sucesos, que tienen ciertas explicaciones, donde un dato por sí mismo no dice nada. Entonces, la importancia de los datos es que a partir de un dato se puede convertir en información. Si yo pregunto, ¿quién es Pedro? Pedro por sí solo no dice nada. Pedro es un dato. Pero cuando yo digo, Pedro Valverde Arrarás vive en Ozatlán, entonces ahí ya estoy dando la información a esos datos y ahí yo ya puedo dar una mayor referencia. Esos datos se van a clasificar en simples o en compuestos, numéricos o alfanuméricos que contienen letras o números. Y de ahí, ¿verdad?, los datos compuestos, donde van relacionados o definidas con ciertas estructuras o arreglos. Entonces, de ahí tenemos que también los documentos pueden ser constancias escritas de operaciones comerciales que se realizan. Y mencionan algunos documentos como por ejemplo las facturas. Esos documentos, ¿verdad?, son comprobantes que son extendidos por ciertas instancias para poder dar fe que se ha realizado una actividad mercantil. Mercantil quiere decir un proceso de compra, de venta o de prestación de un servicio. Son importantes porque permiten controlar las acciones que una compañía o que una empresa realiza. Es una garantía de todos los procedimientos o de las transacciones que estos hacen. La misión que ellos tienen, ¿verdad?, no es más que operativa. Entonces sirven para lo que es la contabilización de las transacciones. Entonces, la importancia de la necesidad de estos documentos va a radicar en la toma de las decisiones que sirven para planificar, para propósito de pago de impuestos, ¿verdad? Toda empresa debe de pagar impuestos y debe de presentar constancia de los procesos que se realizan.
al mismo tiempo apoyo en procedimientos legales. ¿Por qué, verdad? Porque son garantías de procedimientos, de prestaciones de servicios que se han realizado. Entonces, un archivo, hablamos de un archivo, ¿verdad? No va a ser más que un conjunto de elementos, de documentos que son ordenados, ¿verdad? Estos documentos son clasificados, ¿verdad? De acuerdo a la organización que estos tengan. Entonces, cuando nosotros hablamos de los archivos, podemos decir que este puede ser un lugar físico o incluso puede ser algún archivo informático donde se están guardados. También el concepto del archivo puede venir de la palabra archivo, que representa 3 aportaciones, ¿verdad? Estas representaciones pueden ser de un almacén en físico, ¿verdad? Donde se guarden los documentos, que según la Real Academia Española, ¿verdad? No es más que un local. El archivo es un local. Entonces, archivar, ¿qué significa? Guardar información de una manera ordenada. Esa información tiene que ser útil, pero tiene que ser guardada de una manera ordenada. Entonces, las funciones de los archivos son más que todo conservar los documentos, ser un centro activo de información. ¿Por qué activo? Porque si se fijan, ¿verdad? En muchos lugares van y buscan información y esos papeles se están moviendo a diario. Entonces los archivos se pueden clasificar en 2, según la frecuencia, las veces que se utilice o según el lugar de emplazamiento. Emplazamiento quiere decir que estén ahí guardados y que no se muevan. Entonces los registros de esos archivos, ¿verdad? Se van a encontrar a veces en algunos lugares de manera centralizada, es decir, en un solo lugar, o descentralizada en varios lugares, dependiendo de la finalidad que el registro tenga. Entonces, algunos documentos probatorios que nos sirven son los siguientes: cartas, memorandos, informes, estados financieros, facturas, cheques, licencias, y creo que con algunos de esos ustedes se van a familiarizar. Entonces, esos son algunos documentos que se manejan en las empresas. Estos documentos se van a clasificar en 2. Algunos pueden ser negociables y otros no negociables, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, para finalizar, les presento la siguiente guía de trabajo número 2, donde ustedes van a elaborar, ¿verdad? Esas 10 preguntas en su cuaderno, les van a dar respuesta en base a lo que han observado en el video. Ojo, yo hago esto para que sea más comprensible para ustedes, pero estoy escuchando o me están escribiendo algunos y me están diciendo que prefieren que les mande solo el archivo. Entonces, pensemos ahí cómo lo vamos a hacer, porque yo lo hago para que ustedes entiendan un poco mejor y así no hayan mayores inconvenientes de preguntadera, ¿verdad? Entonces yo espero que mis clases se estén entendiendo, no al 100, pero por lo menos en un cierto porcentaje, ¿verdad? Y que cualquier duda, cualquier pregunta o alguna sugerencia que tengan, por favor, la hagan saber. Recuerden que estamos en la semana 2 y que este módulo tiene una duración aproximada de 5 a 6 semanas. Estamos en el módulo de archivo, manejo y redacción de documentos.